Buenos días, somos el grupo 3 y os vamos a presentar la práctica 2C, que trata sobre las pérdidas e interferencias en los cables. El primer apartado, de nivel básico, consta de medir la interferencia de distintos tipos de cables, para aplicar una señal senoidal de 1 MHz y 20 voltios, obtenido de un generador de baja frecuencia. Se acercará la pinza roja a la cubierta del cable que se quiere interferir. Se conectará a la entrada del osciloscopio con cada uno de los cables mediante un cable coaxial con conector BNC y pinzas de cocodrilo. En el segundo apartado tendremos que medir las pérdidas de señal en una bobina de un cable coaxial para 3 tipos de frecuencias UHF. Se utilizará un generador que en su salida estará conectada a un cable BNC AF, que irá a la entrada de la bobina, y a su salida un cable FF, que irá a la entrada del medidor de campo. Y en el último apartado del nivel básico mediremos las pérdidas en fibra óptica. Se utilizará un emisor de luz, que en su salida se conectará el conector SC de la fibra hacia el medidor de potencia óptica. Se utilizará una señal de 1 MHz. Conectamos a las pinzas de cocodrilo el cable paralelo. Y la pinza de cocodrilo que está conectado al generador la pondremos en la cubierta del cable. Y se puede ver en el osciloscopio la señal. Después, con un cable de corriente, se coloca en paralelo y después transversalmente. A los cables que tienen pantalla se conecta la pinza negra e igual a los que tienen malla. Quitaremos la pantalla del cable de pares FTP y se podrá ver que sin la pantalla se nota mucho la interferencia cuando no lo tenemos conectado. Como podemos ver en la tabla de medidas, el cable paralelo y el UTP son los que más interferencias tienen, debido a no tener malla protectora. El FTP, el de audio y el de coaxial, ya no tienen tantas interferencias, debido a esa malla que los anteriores cables no contienen. El cable coaxial es el que menos interferencias tiene, por ello, su elevada utilización por sus pequeñas interferencias. Los milivoltios obtenidos de la tabla los sacamos calculando los cuadros que hay de forma vertical y multiplicando por lo ajustado en el osciloscopio. Pondremos la frecuencia del canal 43 para observar el nivel que nos da en el medidor sin la bobina. Estos son los niveles que nos han dado sin la bobina. Después conectaremos el generador a la bobina y después en la salida de la bobina al medidor de campo. Como podemos observar en esta tabla, sale un nivel correcto en la entrada, pero vemos que debido a la bobina, este nivel disminuye en la salida. Observamos las pérdidas que se obtienen con la resta de la entrada y la salida. Y en el canal 21 tenemos 8,2 decibelios microvoltios de pérdidas. En el canal 43 tenemos 10,9 decibelios microvoltios de pérdidas y en el canal 65 12,3 decibelios microvoltios de pérdidas. Encenderemos los medidores. Conectamos el conector SC a la entrada del medidor. Conectamos uno de los acopladores a los conectores y después se conecta a la salida del emisor de luz. El primer paso es unir los dos latiguillos con un acoplador SC y realizar la calibración del medidor pulsando de forma simultánea los dos botones de flecha arriba y flecha abajo del medidor de potencia Prolite 67. Medimos las pérdidas de enlace con diferentes longitudes de onda. Desconectaremos el emisor de luz. Vamos a desenroscar el tapón. Conectaremos el conector SC y con las flechas iremos a activar
la opción Visualización de fallos. Aquí podemos ver la tabla con los resultados obtenidos. Continuamos por el nivel avanzado, que trata sobre determinar la longitud de un cable coaxial mediante la medición de las pérdidas de retorno con un osciloscopio. Utilizaremos un generador que en su salida se conectará un cable PNC. En el extremo del cable se conectará al osciloscopio con una T y después en la salida de la T se conecta otro cable BNC. En la salida se conecta la T, que irá en su salida las cargas que utilizaremos. Conectaremos todos los aparatos y cables. En el generador utilizaremos una onda cuadrada de 4 voltios y 420 kHz. Después colocaremos una carga de 75 ohmios en el extremo de la bobina del cable coaxial. La carga de 25 se obtiene poniendo el paralelo dos cargas de 50 ohmios mediante una T de BNC. Hemos medido el tiempo de retorno, que es igual a 0,6 por 10 elevado a menos 6. Cada cuadro es 2,0 segundos, es decir, son 3 cuadros y es 3 por 0,2, que es igual a 0,6. Sabiendo ya el tiempo de retorno, calcular la longitud del cable conectado. Su fórmula es L igual a FV por velocidad de la luz por tiempo entre 2, que si ponemos todos los números sería L igual a 0,66 por 300.000 por 10 elevado a 3 por 0,6 por 10 elevado a menos 6 entre 2 y nos daría 59,4 metros. Los 300.000 se multiplican por 10 elevado a 3 para convertir los kilómetros a metros. Como ampliación hemos comprobado la longitud mediante la medida TDR y no sale lo mismo. Por ello, por último, hemos comprobado metro por metro la longitud del cable. Midiendo metro por metro nos sale aproximadamente lo indicado en el TDR, es decir, lo calculado anteriormente no está correctamente.